Lo siento en mis huesos, estás aquí, a punto de moverte en un viento recio. Dijiste tu espíritu derramarás sobre cada uno de tus hijos. Ven ya. Este lugar, lo siento en mis huesos, estás aquí, a punto de moverte en un viento recio. Dijiste tu espíritu derramarás sobre cada uno de tus hijos. Que venga hoy tu lluvia de amor, que venga hoy tu fuerza, inúndanos. Estamos fijos en conocer tu gran bondad y ver tu gloria. Nos transforma poder ver la hermosura, tu presencia. Así es, Jesús, te adoramos, Padre. Puedo verlo ya, tu reino está. Puedo oírlo ya, el cielo viene. Dijiste al pedir recibirán. Por eso te pedimos, queremos más. Que venga hoy tu lluvia de amor, que venga hoy tu fuerza, inúndanos. Estamos fijos en conocer tu gran bondad y ver tu gloria, y nos transforma poder ver la hermosura de tu presencia. Sopla Espíritu, muévete, estamos listos. Sopla Espíritu, ven y haz lo que solo puedes tú. Sopla Espíritu, muévete, estamos listos. Sopla Espíritu, ven y haz lo que solo puedes tú. Estamos fijos en conocer tu gran bondad y ver tu gloria, y nos transforma poder ver la hermosura de tu presencia. Estamos fijos en conocer tu gran bondad y ver tu gloria, y nos transforma poder ver la hermosura de tu presencia. Hola hermanos, buenos días.
Somos la familia Martínez Radias y vamos a orar por diezmos y ofrendas. Ella es Aline, Yair y su servidor Elvira. Esperemos pronto vernos. Déjenme comentarles brevemente, hermanos, que en la Biblia la mayoría de las promesas de prosperidad tienen un preámbulo de obediencia y queremos compartir con ustedes una de las promesas más hermosas que en ella hay. Así es, hermanos, vamos todos a leer, por favor, Deuteronomio, el capítulo 28, los versículos del 1 al 11. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Bendita serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo conforme a su juramento. Si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos, todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. ¿Oramos? Claro que sí. Muy buenas, hermanos, ¿cómo están? Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Padre amado, este día te damos gracias porque nos has mantenido saludables, Señor, porque nos has cuidado. Te pedimos, Padre, que bendigas los trabajos, Señor, de todas las familias y los miembros de CC Valle, Señor. Te pedimos que a los que no tengan trabajo les des un trabajo digno, Señor, un trabajo para el que sean talentosos y que amen hacer, Señor. Que tengan un salario digno y que puedan y que estén decididos de corazón a edificar tu reino, Padre. Te pedimos por los diezmos y las ofrendas que lleguen al Centro Cristiano Valle, que sean para edificación de tu reino y nos permitan crecer a nosotros como hijos tuyos, Padre. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Hasta pronto, hermanos. Que tengan buen día. ¿Cómo estamos? Bienvenidos todos, todas. La verdad estamos muy contentos de poder transmitir el día de hoy, este día maravilloso en donde hemos alabado a Dios, hemos venido con un corazón, ¿verdad? Para decirle a nuestro Dios, aquí estamos, aquí está tu iglesia, te queremos honrar, alabando tu nombre y sobre todo dándote gracias porque hoy tenemos vida, tenemos salud y tenemos un futuro y una esperanza en ti, Señor. Gracias a Dios. Qué bueno que estamos todos reunidos, Valle. La verdad es que siempre nos llena de alegría y gozo junto con las familias y personas que vienen incorporándose a esta iglesia, a esta casa de oración, a esta casa de refugio y a esta casa de restauración, donde lo que hacemos, ¿verdad?, es buscar a un Dios poderoso, buscar una relación con un Jesús vivo y sobre todo estar dispuestos a obedecer su palabra para poder dar frutos y tener éxito en nuestra vida. ¿Qué momentos, a poco no? Yo siempre te digo, cuando tú obedeces a Dios, porque Dios, ¿sabes?, es el que pone el deseo de estar alabándole y de escuchar este mensaje. Así es que seas bienvenido, iglesia, Valle, seas bienvenido, familias y personas. El día de hoy estamos viendo la serie, ¿verdad? Y es el último capítulo de Depender de Dios hace la diferencia en nuestra vida. Depender de Dios hace la diferencia en nuestra vida. Y qué buena oportunidad, ¿no?, de poder estar hablando sobre cómo depender, cómo someternos, cómo obedecer a un Dios que tiene pensamientos de bien y no de mal, y más en estos momentos que estamos atravesando, iglesia, personas, familias, una situación difícil, una situación
en donde requerimos la mano y la dirección de un Dios como el nuestro. Así es que yo te animo que lo busques, que tengas un tiempo con Dios para preguntarle, para clamar a Él, para que supla toda necesidad y sobre todo, ¿verdad?, para pedirle consejo a ese Dios poderoso. Así es que, mira, mientras empezamos, ¿qué te parece si oramos, ponemos en las manos de Dios este mensaje? Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que todo lo que se habla aquí el día de hoy provenga, Señor, de tu corazón. Espíritu Santo, usa mi vida para que tú hables a cada corazón de las personas y familias que están escuchando este mensaje. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús te pedimos que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas. Amén. Y qué buena oportunidad. ¿Qué te parece si compartes? Mira, ponte de pie donde estés ahí. Antes que nada, estírate, ¿verdad? Antes de escuchar el mensaje, ponte listo, lo que tengas que hacer rápidamente. La verdad es no te distraigas. Son unos minutos maravillosos donde el Señor nos permite a través de estos medios estar reunidos como iglesia. ¿Tú crees? Podernos saludar, podemos decirle estoy aquí, mira, escuchando el mensaje y ver a personas igual que tú y que yo que estamos buscando, ¿verdad? Saciar nuestros corazones y poder escuchar una palabra de un Dios poderoso como es el nuestro. ¿Ok? Así es que no te distraigas, toma tus notas. Y mira, el día de hoy, antes de empezar el mensaje, quiero orar, ¿sabes? El día de hoy, este domingo, es cumpleaños mi esposa Judith. Entonces, pues un 24 de enero aprovecho para darle gracias a Dios, si me permites. Ahora le toca ser honrada a mi esposa y yo quiero orar por ella. Si me permites, entonces, Padre, te pido por la vida de mi esposa. Te doy gracias, Señor, primero, por este año más que tú le permites a mi esposa, a tu hija Judith, cumplir un año más de vida. También te agradezco, Dios, porque esta esposa, esta mujer que tú me has dado, es una mujer, Señor, que ha traído bendición a mi vida desde mi matrimonio. Y te doy gracias, Dios, porque es una esposa que ha animado mi corazón en los momentos, ¿verdad?, difíciles, y que también ha festejado los momentos agradables que hemos tenido. Y sobre todo, Señor, te doy gracias, Señor, porque es una buena esposa, es buena mamá y también es una mujer, Señor, que me ha acompañado, que me ha esforzado, que me ha comprometido, Dios, en el ministerio que tú nos has dado. Gracias te doy por su vida. Y yo declaro vida, declaro salud, declaro, Señor, que ella se levanta con nuevas fuerzas, Señor, para continuar con el ministerio que tú nos has dado como pastores de esta iglesia Valle. Gracias por este privilegio, Señor, que tú nos das de poder ser de bendición para tu iglesia. En el nombre de Jesús la bendigo, Señor. Amén. Le mando un fuerte abrazo a mi esposa, ¿verdad? Ahorita está escuchando la prédica. La verdad es que eres la compañera de mi vida y le doy gracias a Dios nuevamente por estar a mi lado. Gracias. Muy bien, mira, entonces vamos a empezar con la palabra. Te pido también que tú la compartas. ¿Sabes, Valle? Comparte lo que Dios te da, hombre, hoy. Ponle ahí, yo te animo siempre en mi corazón que en la semana busques a Dios y lo busques de todos los aspectos, pero también le digas ahí en tu corazón, Señor, permíteme ser de bendición, Dios, para muchos. Y entonces ahí que el Señor te dé algunos nombres, te revele, te dé visiones de las personas que han de ser añadidas a esta iglesia. Así es que comparte ahí en las redes sociales. Ya empezamos, no te pierdas este mensaje. Muy bien, ok, entonces vayamos de lleno. Mira, estamos en el episodio 3 de depender de Dios hace la diferencia. Y el día de hoy el Señor tiene una palabra específica en este episodio 3. ¿Sabes? Depender de Dios. ¿Sabes qué nos da? Nos da protección, esperanza y futuro. Otra vez, depender de Dios nos permite tener su protección, nos permite tener esperanza y nos permite tener un futuro. Y sabes, cuando tú dependes del Señor, es un proceso, ¿sabes? Entregando tu voluntad, tu forma de vivir, ahora para servir a la voluntad de un Dios como es el nuestro. O sea, en otras palabras, Señor, haz tu voluntad en mi vida, Señor. Si tú tienes que cambiar algo en mis planes, cámbialo, Señor. Si tú tienes que interrumpir algo en las etapas de mi vida, hazlo, Señor. Yo te doy toda la autorización
porque sé que en tus manos, Señor, tengo una protección, una esperanza y un futuro. ¿Y a poco no el día de hoy se antoja, hermano? ¿A poco no cuando clamamos a Dios hoy, las personas que buscan en general el día de hoy, en plena de esta pandemia, en plena de este distanciamiento social, en pleno de este COVID, de esta amenaza, de este virus de muerte? En todo lo que estamos viendo, en todo lo que la humanidad, nuestro país, nuestros amigos, parientes y familiares estamos atravesando. ¿Qué es lo que la gente requiere hoy en día, hermano? Aparte de esperanza, aparte de ganas, pues saber que tienen protección, saber que hay esperanza y que tenemos un futuro. Eso es lo que Dios nos da cuando tú te sometes, cuando tú entregas tu vida para obedecer a un Dios poderoso. Y mira, mientras nosotros preparábamos esta palabra hermosa, fíjate lo que Dios ponía en nuestros corazones. Y acuérdate que esto que Dios pone es para tu vida y para mi vida. O sea, tómate todo para ti. Tú di el día de hoy, toda la prédica fue para mí, Señor. Toda esta prédica, toda esta bendición, todo este consejo, yo lo tomo para mi vida y lo aprovecho. Ok, mira, el Salmo 119, 105 lo ponía el Señor en nuestros corazones y otra vez, escúchalo, porque es para ti. Tu palabra, dice el Señor, ahí en el Salmo 119, 105, dice, tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Wow, Señor. La Nueva Traducción Viviente dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Cuando tú, hermano, entiendes lo que es la palabra de Dios, cuando tú entiendes que Cristo es la palabra en acción el día de hoy, cuando tú analizas esto, tú y yo tenemos que llenarnos de gozo. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios y el Señor nos dice, en medio de la oscuridad, hijo, mi palabra es luz para guiar tu vida. El día de hoy, ¿cuánta gente no quiere estar segura? No quiere caminar en lugares seguros, no quiere hacer negocios seguros, no quiere hacer algo que realmente, ¿verdad?, lo proteja y le permite salir adelante y tener una esperanza y un futuro. Todos, hermano, en el mundo están buscando esto, a través de la vacuna que llegue, a través de muchas situaciones que estamos, ¿verdad?, obteniendo, conociendo para poder salir adelante. Pero ¿sabes? Cuando tú entiendes que la palabra de Dios es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino, entonces vas a poder entender que cuando tú camines de la dependencia de esta palabra que Dios nos dio en su escritura, tendremos un caminar, o sea, tendremos una vida llena de protección, de esperanza y de futuro. ¿Por qué? Porque estoy caminando no con mis propios ojos, no en mis fuerzas ni en mi voluntad. Estoy caminando de la mano de un Dios sabio y poderoso, Señor. Sí, esta forma es la mejor forma de vivir la vida. ¿Por qué? Porque nos favorece, pero también podemos favorecer a otros. Yo no sé si a ti te ha pasado algún día haciendo analogías de esto que el Señor trae a nuestro corazón y a nuestra vida. No sé si tú has transitado por carreteras de repente manejando y está totalmente oscuro, ¿no? Y de repente tú recuerdas que ajustaste tu carro en las luces o traes simplemente buenas luces y prendes las primeras y dices, wow, qué bendición es traer unos buenos faros, una buena luz, ¿verdad? Y cuando pones las altas tú puedes ver el camino a la profundidad. ¿A poco no es una bendición? En medio de esas noches oscuras, en medio de esas cosas en donde también llevas a tu familia y dependen de ti todos, amigos, familia, ¿no? Y dices, gloria a Dios porque hay luz. O de repente tú vas marchando por caminos caminando, ¿no? Y de repente pues te agarra la noche y dices, ahora ¿por dónde camino? Ahora ¿para dónde me hago? Y por más que te esfuerzas, ¿no? Y como que te encandilas, decimos, y la luz no aparece y la oscuridad, y de repente alguien maravillosamente saca una lámpara y te alumbra hacia abajo y dices, hijo, es toda la diferencia. Y qué bendición es cuando tú vas caminando también, ¿no? Que de repente alguien alumbra todo el camino, dices, wow. Como otra vez cuando vas en esas carreteras que de repente, ¿verdad?, está oscuro, pero se van prendiendo focos. Dices, qué bien está iluminado esto. ¿Por qué? Porque te permite avanzar, ¿verdad?, de forma confiada y seguir tu camino. ¿Sabes que así es el Señor? Por eso el Señor nos dice, si tú dependes de mí, si tú
me buscas. Si tú me obedeces, yo soy para ti lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. No sé si te has fijado que muchas veces, ¿no?, andamos por la vida y generalmente nos enfocamos solamente en cosas específicas, como si solamente alumbráramos por donde vamos pasando, como cuando éramos pequeños, ¿no?, y andábamos jugando y andábamos de repente viendo y veíamos las coladeras abiertas y decías, wow, pero pocas veces de repente volteabas a ver el cielo, ¿no? Que a veces no sé si te ha pasado a ti esa situación, que dices, wow, hoy amaneció y no había visto el cielo, no había visto esto a mi alrededor, como que tu vista se amplía y dices, wow. Y sabes, la palabra de Dios ocupa dos cosas importantes. Te cubre para los detalles específicos, porque muchas veces tú y yo estamos viendo y preocupados por el futuro, más en estas circunstancias, como te digo, pero descuidamos los detalles. A veces descuidamos la educación de nuestros hijos, descuidamos la salud, descuidamos esos detalles por estar viendo todo el panorama. Pero muchas veces al revés, ¿verdad? Estamos, te digo, ocupados en el panorama y descuidamos lo específico, o muchas veces estamos en lo específico y descuidamos todo el panorama. Sabes, la palabra de Dios te dice, si tú dependes de mí, mi palabra va a ser una luz permanente en tu caminar. Yo no sé si en la tecnología de hoy te has maravillado, al menos yo, ¿verdad? Porque pues cuando nos imaginamos dentro de mi generación que tuviéramos lo que hoy tenemos, que es una verdadera bendición esta tecnología, el subirte a tu auto, ¿no?, o simplemente el caminar y ser dirigido por un Waze, ¿no? O sea, decir, ¿sabes? Voy a tal parte, puedes tú, y de repente te empieza a indicar esta tecnología, vete a la derecha, en 200 metros a la derecha, o sea, te van evitando muchos malestares, ¿verdad? Muchos inclusive baches que te van diciendo para que tú llegues a tu destino de la mejor manera y en el tiempo más corto. Así es la palabra de Dios, que nos guía, ¿verdad?, con todo poder y con toda sabiduría. Qué bendición, ¿no? Fíjate bien por qué te digo esto. Últimamente hemos visto, ¿verdad?, y hemos analizado lo que Dios nos ha dado a través de sus escrituras. Y si te das cuenta, cuando vimos allá, por ejemplo, el grupo de adivinos, el grupo de astrólogos, ¿verdad?, del faraón, ¿te acuerdas allá la historia de José? Cuando de repente el faraón tiene un sueño, ¿no? Y su mismo grupo de adivinos, de astrólogos no pueden y tienen que llamar a José. ¿Por qué? Porque José tenía el favor de Dios. Y ¿sabes? El Espíritu de Dios estaba sobre él y el Señor le revelaba lo que de manera humana era imposible. Lo mismo pasó, ¿quién? Con el rey Nabucodonosor, lo mismo ha pasado, ¿verdad?, con el rey Darío, ahí tanto los amigos de Daniel como Daniel mismo, ¿sí o no? ¿Y cuántas historias más no el Señor nos ha mostrado su poder? Lo que hace en nombre de Dios, que están sujetos a la voluntad de Dios, es increíble. Sí, de veras, mira, hay diferentes hombres de Dios que han sido guiados a través, ¿verdad?, de la historia de su pueblo por su Espíritu Santo. Reyes, profetas, sacerdotes han obedecido la voluntad de Dios para sus vidas y la de los hijos de Dios. Se han dado, ¿verdad?, se les han dado sueños, visiones y revelaciones divinas para enfrentar las aflicciones y problemas que han atravesado, y Dios les ha dado, ¿qué cosa? Protección, esperanza y futuro. ¿Cuántas historias tú puedes mencionar? A lo mejor te acuerdas, dices, la historia, ¿verdad?, de Ruth con su suegra, cómo el Señor iluminó sus caminos, cómo las protegió, cómo les dio una esperanza y un futuro. O tal vez a la reina Esther, ¿no?, cuando corría peligro el pueblo judío, y cómo el Señor le dio gracia cuando fue a buscar y a clamar a Dios, buscando su protección. Cómo el Señor libró al pueblo judío. O tal vez de su tío Mardoqueo, ¿no?, cuando realmente estaban por asesinarlo y de repente el Señor le permite a ese rey, ¿verdad?, investigar las crónicas de su reino y descubre un acto grandioso que Mardoqueo hizo, y en ese preciso momento llega el Señor y lo protege. O como esa mujer ahí en el libro de Jueces de Débora, ¿no?, esa mujer profeta que el Señor hablaba y cómo el Señor protegió a sus hijos, o a Gedeón, etcétera, hermano. ¿Cuántas historias hemos visto donde cuando los hijos
dependen, ¿verdad?, de Dios, Dios los protege, les da una esperanza y un futuro. Y no se diga de reyes, hermano. Se me viene a mi mente el rey Josafat. ¿Te acuerdas cuando allí en el capítulo del segundo libro de Crónicas, el capítulo 17, hace una alianza con Acab, porque el hijo pues, le gusta a la hija de este hombre perverso, y pues finalmente Josafat no sabe cómo actuar y apoya a su hijo, y de repente este hombre lo invita a la guerra, y con estrategias de engaños dice, pues que muera él y no yo. Y de repente el Señor, ¿cómo libra a Josafat? Los enemigos descubren que él no era el rey que andan buscando, y Josafat, su consuegro Acab, que se quiere esconder, dice que una flecha perdida lo mata, pero el Señor libra a sus hijos, aquellos que han sujetado, que han sometido su vida y dependido de un Dios poderoso. Y así como esto, muchas historias. ¿Cuáles tú puedes nombrar donde el Señor ha protegido, donde el Señor ha dado esperanza y un futuro? Wow, Señor. Mira, yo te voy a llevar una historia donde podemos ver este tema que el Señor y este mensaje que te quiera dar. ¿Por qué? Porque hoy tú y yo la verdad lo necesitamos. En medio de esto que se está viviendo, ¿verdad? Tú necesitamos saber que nuestro Dios nos protege, que nuestro Dios nos favorece y nos guía por los mejores caminos. Mira, vamos al libro de los Hechos, el capítulo 26, el verso 22. Estamos hablando precisamente del apóstol Pablo, ya en el Nuevo Testamento. Y sabes una cosa, déjame decirte que en este momento el apóstol Pablo, ¿verdad?, este siervo de Dios, está en los últimos años de su vida. Está él trabajando. Pablo nunca perdió el tiempo. Cuando él se convirtió, se dio cuenta qué tipo de Dios estaba sirviendo. Y le dijo a Jesús, ¿te acuerdas? ¿Qué quieres que haga? Y se puso a trabajar. O sea, lo más importante para Pablo, ¿qué fue? Llevar el mejor mensaje, el evangelio, para que la gente conociera a Jesús y a un Dios poderoso. Ya lo hizo con otra perspectiva, porque ya no era ese hombre culto, ese hombre inteligente, ese hombre con recursos y con poder del mundo. Ahora tenía un poder que venía de la mano de un Dios poderoso. ¿Sabes? Fíjate lo que dice aquí, Hechos 26, el verso 22. Pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menor importante hasta el más importante. Yo enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Aquí estaba, ¿sabes?, el apóstol Pablo teniendo una defensa de su propia libertad y de su vida frente a las autoridades romanas, porque en este momento tú te acordarás que todos los religiosos de su tiempo querían acabar con Pablo. ¿Por qué querían acabar con él? Pues que les echaba por un borde sus negocios, estaba acabando con el negocio religioso. Entonces no les convenía y querían destruir a Pablo, ¿verdad? Y entonces fueron y le acusaron con el gobierno romano, diciendo: este hombre perjudica al pueblo judío, pero también está en contra del César. Cualquier cosa con tal de quitarle la vida a Pablo. Entonces fíjate cómo este mundo, el Señor nos advirtió: en este mundo va a haber aflicciones, pero confíen, dice el Señor, yo ya vencí al mundo, y lo estamos viendo aquí. Pablo requería protección, claro, en todo momento, por lo que él estaba viviendo, ¿sabes? Porque él estaba llevando el mejor mensaje, pero siempre hay oposición para que el mejor mensaje avance. Y entonces, ¿con quién estaba? Estaba ante las manos de este hombre Festo, estaba ante las manos, ¿verdad?, de un hombre que podía juzgarlo. Y de repente él está siendo juzgado, y entonces él le dice a este hombre Festo: ¿sabes? La verdad es que he llegado hasta aquí porque mi Dios al que yo sirvo me ha protegido, me ha dado esperanza y un futuro. Y de repente, ¿qué pasa? Ahí cuando están problemas el apóstol Pablo, ¿verdad? A fin de cuentas, ¿sabes?, lo llevan preso. Y fíjate bien, ahí en Hechos 27, capítulo 10, versos del 10 al 12. Sí, fíjate bien, les dijo, bueno, un poquito nada más, deja meterte en contexto. Cuando Pablo se está defendiendo en el capítulo anterior, o en los primeros capítulos de este Hechos 27, acuérdate que de repente lo llevan ante el rey Agripa. Él puede defenderse ante el rey Agripa,
¿no? Pero ¿sabes lo que hace Pablo aquí, hermano? En lugar de defenderse, ¿sí? Lo que hace es lo siguiente, déjame decir, un segundo por favor. Entonces, vamos a leer Hechos 27 del 10 al 12. Le dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Aquí acuérdate que cuando entonces el apóstol Pablo se defiende ante el rey Agripa y frente a Festo, ¿qué les dice? Sabes, yo estoy en estas circunstancias porque hoy yo estoy predicando el evangelio de un Jesús vivo. Y la única diferencia, ¿verdad?, que ustedes también han de saber y que el pueblo judío sabe, el actual, es que ellos están en contra de mí porque no aceptan la resurrección de los muertos, que hoy yo sé que es gracias a confiar mi vida a un Jesús vivo. Y entonces les empieza a decir de ahí, ¿verdad?, en esa defensa frente a esos reyes, ¿no? Les empieza a decir su currículum. Miren, yo soy fariseo de fariseo, educado a los pies de Gamaliel. Yo fui circuncidado a los 8 años de edad. Yo soy un hombre que sigo la ley, que yo no fallo. O sea, era un hombre extraordinario para el mundo. Pero ¿qué les dice? Pero ¿sabes? Todo esto lo dejé cuando Cristo me llamó, al cual ahora sirvo con todo mi corazón. Y ¿sabes qué le dice, no? Ahí Festo lo para cuando él se está defendiendo y dice: basta, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Y dijo: no, Señor, no es locura. Ojalá y Dios permitiera que usted también, Festo, y usted, rey Agripa, y su esposa, ¿verdad?, Bere, puedan convertirse y creer en el mismo Dios que yo creo. Y entonces dicen: wow, cuando ellos hacen su junta después de haber escuchado la defensa de Pablo, ¿qué sucede? Le dicen: este hombre no ha hecho nada malo y lo hubiéramos dejado en libertad si es que él no hubiera apelado al César. ¿Y sabes por qué apeló al César? Por toda la presión que Pablo estaba teniendo. Entonces, ¿qué hacen estos reyes? Lo mandan en una embarcación junto con otros presos a Roma para que allá sea juzgado directamente por el César. Y entonces estamos aquí en Hechos 27, cuando Pablo es, ¿verdad?, embarcado en una embarcación que se dirige precisamente a Roma, a Italia, para entonces ser juzgado, ya te dije, junto con otros presos. Ahora sí que aprovechando el viaje. Y se sube en este barco, ¿no? Se sube en este barco y de repente tú sabes que en una embarcación y en la travesía pues hay muchas sorpresas que se pueden presentar en cualquier situación, más en esos tiempos donde las distancias no eran cortas, sino eran de días para llegar al punto de referencia donde alguien quería, ¿verdad?, a donde alguien quería dirigirse. Y fíjate entonces, en esa embarcación donde Pablo es llevado, dice aquí en Hechos 27:10, le dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Vamos a tener naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos era un puerto protegido, un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno ahí. Fenice era un buen puerto con orientación solo al suroccidente y el noroccidente. En otras palabras, mientras llevaban a Pablo, dice la historia, si tú lees completo el capítulo 27 del libro de los Hechos, que Pablo es transportado, ¿verdad?, y que de repente agarra gracia con un hombre importante del gobierno romano llamado Julio. Y el Señor le da gracia con este hombre de Julio y empiezan ellos su travesía para Roma. Y durante Roma, en una escala que hicieron, ¿verdad?, en un área, este hombre le permite bajar a Pablo para que lo visite gente del lugar y lo pueda ayudar en sus necesidades personales. Y ahí todo iba bien. Obviamente había peligros, la embarcación iba más rápido, más corta, dependiendo, pero en eso se presenta un barco egipcio. Entonces este hombre llamado Julio le dice a Pablo: van a ser transportados tú y los presos, porque este barco va directamente a Roma para que tú continúes tu viaje. Y durante ese viaje, obviamente, pues hay grandes vientos, hay mareas, hay peligro de perder la embarcación, pero también perder la vida.
Por eso esta embarcación iba despacio. Pero ¿qué les dice el apóstol Pablo? Cuidado, ¿verdad? Es bueno que nos quedemos aquí por las circunstancias que están sucediendo. Pero en este momento, ¿qué hizo entonces? ¿Verdad? El capitán del barco dijo: tranquilo, mira, aquí tú no eres nadie. Aquí yo tengo que hacerle caso al capitán del barco y al dueño de la embarcación. Qué difícil, ¿no? O sea, no conocían a Pablo, ¿te das cuenta? No sabían que él tenía una protección divina, que él tenía una esperanza y un futuro. Y entonces, ¿en qué se basó este hombre natural? Pues en lo que él tenía en sus recursos. Y claro, el mundo así es, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Pablo viajaba en calidad de preso por predicar el evangelio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Los otros viajaban por intereses, por negocios, utilizaban sus talentos, sus conocimientos y sus éxitos. ¿Sabes cuál era la diferencia? Que mientras Pablo viajaba con sus recursos, estos hombres viajaban con todo un conocimiento muy sólido, pero sin revelación y sin poder. ¿Por qué entonces Pablo tenía ese poder? ¿De dónde viene ese poder, hermanos? ¿Sabes, iglesia? ¿Sabes, Valle? Personas que me están escuchando, el libro de los Hechos nos responde. Cuando el Señor Jesús hizo su equipo de trabajo, cuando el Señor Jesús estaba, ¿verdad?, a punto de irse la última vez con su Padre, después de haber sido crucificado, resucitó y se presentó 40 días a sus discípulos. ¿Y sabes qué les dijo a su equipo de trabajo? Todavía no vayan a predicar lo que yo les enseñé. En Hechos 1:8 dice: van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Wow. O sea, que en otras palabras, el Señor Jesús entrenó a su equipo y al final les dio lo más valioso, la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo se los dijo? Pero cuando venga la promesa que mi Padre dijo, que cuando yo me vaya, Él va a mandar al Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo van a recibir poder de lo alto. Y entonces en Hechos 2:1 te das cuenta cómo el Espíritu Santo se derrama sobre creyentes, sobre cristianos que están unánimes en oración, que están buscando la voluntad de Dios y ser guiados y depender de ese Dios para hacer una vida diferente. Por eso el apóstol Pablo aquí les dijo a ellos: ¿sabes? No es bueno que avancemos, porque seguramente el Espíritu Santo habló al corazón de Pablo y dijo: hay peligro de náufrago, hay peligro de pérdida de la carga y también hay riesgo de que pierdan la vida. Pero entonces el ser humano, ¿qué hacen las personas? Espérate, yo tengo experiencia, yo he sido preparado y sabes, no le voy a hacer caso a cualquiera. Y la verdad y lamentablemente así son las cosas. Wow, Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Después dice aquel, fíjate bien, en el número 12, el verso 12: ya que Buenos Puertos era un puerto protegido, un mal lugar para pasar el invierno, la mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante de la costa de Creta, y pasar el invierno ahí. Fenice era un buen puerto con orientación solo al suroriente y al nororiente. En otras palabras, ¿qué está pasando? Sencillo, ¿verdad? Lo que está pasando es que esta embarcación dijo: si nos paramos donde dice Pablo, ahí es un puerto peligroso, ¿verdad? Aunque se llame Buenos Puertos, en la realidad era un puerto con riesgo. Pero Pablo los dice: avancemos hacia Creta, y ellos no quieren. Y entonces, ¿qué sucede? Mira, fíjate bien. Aquí la pregunta también entonces, Pablo tenía la revelación, pero ellos no. Y la pregunta para ti, iglesia: ¿cómo has vivido tu vida? ¿De la mano de ese gran poder cuando ya eres hijo de Dios? Porque los que están escuchando ese mensaje y hemos recibido a Cristo en nuestra vida, dicen entonces que el Espíritu de Dios ha venido sobre nosotros. Y si tenemos comunión con Dios y lo buscamos, tenemos y podemos ser guiados por su Espíritu Santo en todo lo que hagamos. Así es que la pregunta es: ¿cómo has vivido tu vida hasta el día de hoy? ¿Has utilizado ese poder o has hecho tu voluntad y lo has hecho a un lado? Wow, Señor. Fíjate bien entonces, hermano. Aquí vamos entonces avanzando. Vamos a Hechos 27, pero ahora al siguiente verso 18, por favor.
Fíjate bien, el próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego al día siguiente hasta arrojaron el agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo: señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio de no haber salido de Creta. Así hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. ¿Sí? Pero fíjate cómo Pablo era un hombre sensible. Pero fíjate lo que dice después: pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida aunque el barco se hundiera, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Señor, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. ¿Entiendes lo que le estaba diciendo Pablo? Tranquilos, ya Dios a través de su Espíritu Santo me reveló, me dio una visión de que efectivamente esta embarcación se va a perder, pero nuestra vida se va a conservar. Qué tremenda situación, ¿no? Híjole, Señor. Wow, Señor. Mira, y allí en el 27 también Hechos, pero en el verso 31 dice: así que Pablo les dijo al oficial al mando y a los soldados: todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. ¿Qué pasó? Que durante la travesía, al ver las circunstancias, al ver el peligro, esos, ¿verdad?, hombres de mar experimentados tuvieron temor. Sabes, el mismo capitán y muchos querían bajarse de la embarcación, ¿verdad?, sacar los salvavidas y decir vámonos. Y Pablo, ¿qué les dijo? Todos tenemos que permanecer, porque esa es la instrucción que mi Dios poderoso me dio. Así las circunstancias sean adversas, yo voy a obedecer, yo dependo, yo hago la voluntad de un Dios poderoso. Y entonces ellos obedecieron. Y en el 36 dice: entonces todos se animaron y empezaron a comer. Los 276 que estaban a bordo, fíjate, 276 personas que fueron favorecidas por un hombre ungido del Espíritu Santo, que les dio protección, esperanza y un futuro. Wow, Señor. Y termino, fíjate bien, hermano hermoso, escuche, en Hechos 27 del 39, cuando amaneció no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa. Pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena mientras la proa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a deshacerse el barco a pedazos. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse que no nadaran hasta la costa y escaparan, pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o restos del barco destruido, así que todos escaparon a salvos en la costa. Wow, Señor. Dios cumplió la promesa a su siervo Pablo. ¿Te das cuenta? Dios cumplió la promesa a su siervo Pablo. Por eso Pablo actuaba como actuaba. Por eso Pablo entregó su vida, su voluntad a un Dios poderoso. Fíjate en Filipenses 3, del 5 al 8 lo que dice. Fíjate cómo habla Pablo. Fui circuncidado cuando tenía 8 años de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Wow, qué tipo, ¿no? Estudiado, preparado, sin rollos, enfocado a su vida. Dice aquí: fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía.
Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Y luego el 7, fíjate lo que dice: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo un hombre dijo: mira, el hacer mi voluntad me quedo pequeño, pero al hacerle voluntad de Dios alcanzo multitudes? ¿Cuánta gente no ha fallecido a través de la historia? ¿Cuánta gente no has conocido? Pero de repente te das cuenta que esos padres o que esas personas favorecían únicamente a su familia porque era imposible abarcar, pero con la voluntad de Dios abarcas tu propia vida y eres favorecido y vas a favorecer a muchos otros más. ¿Cómo no creer en Jesús, hermano? Y hoy depender de Él para que nos dé protección, esperanza y futuro. Allí en Mateo, ¿te acuerdas? Cuando el Señor 9 estaba curando un paralítico, que los fariseos siempre estaban al borde. Fíjate lo que dice Mateo 9:4. Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó: ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en su corazón? Dime, ¿quién conoce los pensamientos de otro? Solamente alguien que tiene un poder especial. Y sabes, no era Jesús por Jesús, era Jesús porque tenía el Espíritu Santo en su vida. Por eso hoy tú y yo nos tenemos que alegrar, porque el Señor Jesús, ¿qué nos dijo, hermano? Escúchame, en Juan 16 del 7 al 11, en realidad es mejor para ustedes, le estaba diciendo a sus discípulos, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el Espíritu Santo no vendría sobre ustedes. En cambio, si me voy, entonces mi Padre se los enviará a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí, dice Jesús. ¿Te das cuenta lo que les dijo el Señor a sus discípulos? Es mejor que yo me vaya. Y ellos han de haber dicho: ¿por qué, Jesús? ¿Quién va a hacer las cosas que tú haces? ¿Quién va a sanar a la gente? ¿Quién va a tener milagros? ¿Quién va a hacer cosas naturales, sobrenaturales? Y Jesús dijo: ustedes. ¿Pero cómo? Cuando venga el poder del Espíritu Santo. Porque es mejor que yo me vaya, porque yo soy una persona que puedo estar solamente en un lugar, pero el Espíritu Santo puede estar a la vez en muchos lados. Y es Dios mismo. Wow, Señor. Y fíjate bien ahí también en Juan 16, pero el verso 13. Cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él los guiará a toda verdad. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo tenemos un güey ahí que nos indica, que nos guía a la verdad y no a las mentiras? Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. ¿Quién con este poder? Pues tú y yo, iglesia amada, personas y familias que han entregado su vida a Jesús. ¿Te das cuenta cómo depender de Dios, cómo someterte a Dios, cómo realmente buscarlo en oración, en súplica? El Señor revela cosas del futuro y te avisa lo que está por venir. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién tiene ese poder, hermanos? Por eso el rey David, ahí en el Salmo 51:11, ¿verdad? Una de las cosas cuando el rey David falló y cometió un pecado grave, que dijo: Señor, solamente te pido una cosa, no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Porque la mejor herramienta y la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, a nuestras generaciones, ¿sabes? Es a Jesús. Porque a través de su Espíritu Santo, de ese Dios poderoso, dice la Escritura, haremos cosas que Él hizo y aún mayores. Wow, Señor. Qué alegría, ¿te das cuenta? Iglesia, yo te invito el día de hoy, cuando hace falta tener esa seguridad, esa protección, de esa esperanza y de ese futuro,
buscar a Dios, clamar a Él, por favor, para que cuando tu boca hable, no nada más ores por orar, no nada más digas palabras repetidas de la Biblia, sino que sea a través de una revelación en realidades, y que el Espíritu Santo te diga: esa familia va a salir adelante, o esa familia, dile: no te preocupes, porque ¿sabes qué cosa? Nadie podrá separarte del amor de Jesús y de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni el infierno, ni los ángeles. O sea, esas cosas llegan al corazón de las personas cuando vienen de un Espíritu Santo poderoso, hermano. Así es que oramos, ¿te parece? Señor, dile: hoy sometemos nuestras vidas, Señor, a ti, Padre nuestro. Señor, haz tu voluntad en nuestras vidas. Quita todo plan, Señor, que tengamos de nosotros, porque sabemos que tus planes son mejores, Señor. Que contigo, Señor, cruzamos ríos, atravesamos mares, saltamos montañas, Señor. Porque, Señor, cuando nosotros dependemos de ti, tenemos, como hoy nos dices, tu protección, tenemos esperanza y tenemos un futuro. Así es que, iglesia, yo te ruego que no te duermas en tus laureles. Levántate a buscar ese Dios, a clamar a Él, para que Dios nos haga como esos hombres, nos revele en visiones, en sueños, en su palabra, los planes hermosos que se van a hacer una realidad en tu vida y en mi vida. Gloria a Dios. El Señor inclusive ya nos habló en este año, ¿te acuerdas, Valle? Dijo: yo los voy a prosperar, yo les voy a dar promesas, yo los voy a dirigir, se van a ensanchar a pesar de las circunstancias. Imagínese, tome la palabra de Dios en serio, para entonces descubrir lo que muchos han descubierto. Mejor basta, ¿verdad? Cristo basta en nuestras vidas. Es mejor tener a Cristo que cualquier otra cosa. Así es que yo te deseo lo mejor. Te mando un fuerte abrazo en este domingo y deseo que tú rindas tu voluntad a Dios, porque entonces grandes cosas vas a hacer a través de hacer las obras de Dios. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.